En la presente trabajo se explicará los temas relacionados a la protección de la familia y el niño, ante lo cual se abordarán los contenidos y alcances más importantes, su regulación en la Constitución de 1979, su regulación en la Constitución de 1993, el reconocimiento que ha tenido en el derecho internacional. De igual forma, se plantearán algunos casos resueltos por el Tribunal Constitucional y finalmente se darán un par de conclusiones y recomendaciones. Desarrollo de conceptos fundamentales de los derechos, contenidos y alcance uno de los derechos. En primer lugar, es preciso mencionar que, si bien la Constitución no delimita de forma específica un modelo conceptual de familia, sí establece un conjunto de límites y alcances de carácter inviolable que están orientados precisamente a defender el modelo básico constitucional de familia. Así pues, el alcance de la noción de familia que establece la Constitución no alude esencialmente a una simple unidad de convivencia más o menos estable, por muy basada en el afecto o el compromiso de mutua ayuda que pueda estarlo. Así pues, no se refiere a simples relaciones de afecto o amistad de apoyo mutuo, aunque ciertamente esta implica aquellas relaciones. Todo intento de ensanchar el concepto de familia a vínculos no relacionados con la generación y las obligaciones que de ella intrínsecamente derivan principalmente para los padres, debe considerarse como inconstitucional. Así pues, como parte de esta protección particularmente esencial de la defensa de la familia nuclear en su interrelación más básica, surgen distintos alcances y conceptos con respecto al papel que tiene el infante en la familia y a los deberes que tienen los padres. Entre los contenidos y alcances que se relacionan con la protección de la familia se encuentra el matrimonio, el cual se encuentra definido por el Código Civil de 1984 en su artículo 234 como la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones del Código Civil, a fin de hacer vida en común. Por otro lado, se encuentra la unión de hecho, la cual se encuentra definido por la actual Constitución Política del Perú en su artículo 5, la cual señala que la unión de hecho es la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho. El primer concepto se refiere a la fijación de la residencia del niño, es decir, este tiene la obligación de vivir con sus padres debido a que estos tienen un derecho y un deber de cuidado. Ellos fijan la residencia de su hijo. La ley prevé, por otro lado, que el niño no puede, sin permiso de sus padres, dejar la casa familiar y solo puede ser retirado en caso de necesidad cuando lo determine la ley. Por otro lado, el concepto de la vigilancia del niño. Este se refiere a que los padres tienen que proteger la salud, la seguridad y la moralidad de un menor, y esto implica un deber de vigilancia. Los padres velan por sus hijos, controlando idas y venidas. Por otro lado, con respecto a la educación del niño, esto se refiere a que los padres tienen el papel esencial de educar a sus hijos. Esta misión no se limita a la inscripción a un establecimiento escolar, también comprende educación moral, cívica, religiosa y sexual. Por otro lado, el concepto del sustento del niño hace referencia a que los padres deben alimentar a sus hijos y darles sustento en proporción a sus recursos y a sus necesidades. Así pues, por otro lado, el concepto de familia, que no se encuentra definido por la actual Constitución Política del Perú, pero tomando en consideración definiciones de distintos autores, esta se considera como la célula primaria y vital de la sociedad, es decir, no es una creación del derecho ni de la ley como tal, que solo lo regulan, sino que es obra de la naturaleza humana y se dirige a satisfacer diversas necesidades y exigencias inherentes a la persona como ser individual y social. En cuanto al reconocimiento internacional de la protección de la familia y el niño, se encuentra la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización de los Estados Americanos OEA. En cuanto a la primera, el Perú ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. En cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia se encuentra protegida por el artículo 16,
en el inciso 3, donde se reconoce a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad, y se exhorta al Estado a que la proteja. En segundo lugar, la protección del niño se encuentra establecido en el artículo 25, en donde se menciona que todos los niños nacidos fuera o dentro del matrimonio tienen derecho a una igual protección. En cuanto al segundo pacto, que el Perú ha ratificado dentro de la ONU, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde en su primer inciso del artículo 23 se reconoce a la familia y la protege, mencionando que es un elemento natural y fundamental de la sociedad, y merece la protección tanto de la sociedad como del Estado. También se reconoce el derecho de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia. En cuanto a la protección del niño, se reconoce dentro del artículo 24 que todo niño tiene derecho a ser protegido sin ningún tipo de discriminación. Finalmente, el último pacto que el Perú ha ratificado dentro de la ONU es la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde en su artículo 19 menciona que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado. En cuanto a la organización. Por otro lado, en cuanto a la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Perú ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En cuanto a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, se reconoce la protección de la familia en su artículo 17, inciso 1, en donde se señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. En cuanto a la protección del niño, esta se encuentra regulada en el artículo 19, donde se señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado. En cuanto a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se reconoce la protección de la familia en el artículo 6, donde se establece que toda persona tiene derecho a constituir una familia, la cual es el elemento fundamental de la sociedad y por lo cual debe recibir su protección. En cuanto a la protección del niño, esta se encuentra regulada en su artículo 7, donde menciona que todo niño tiene derecho a la protección de cuidados y ayudas especiales. En la Constitución de 1979, la protección de la familia se reguló principalmente en el artículo 5, en donde se señalaba que el Estado debía proteger al matrimonio y a la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación. Es decir, que se entendía que la familia tenía como única fuente el matrimonio, por lo cual las familias que se formaban fuera de este no se encontraban protegidas y amparadas por el derecho. De forma complementaria, la protección de la familia se regulaba en el artículo 10 y artículo 11, en donde el primero se señalaba que toda familia tenía derecho a contar con una vivienda decorosa, es decir, una vivienda que cuente con los servicios básicos. En cuanto al segundo, hacía referencia a que las familias que no tuvieran acceso a dinero para poder enterrar a sus muertos podían hacerlo de forma gratuita en cementerios públicos. Por otro lado, la protección del niño se reguló en el artículo 6, en donde se hacía referencia a la protección de los padres hacia el niño, señalando que era deber de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Por otro lado, en el artículo 8 se señalaba que el Estado debía proteger al niño en caso de abandono. La Constitución de 1993 reconoce la protección de la familia y el niño de forma conjunta en el artículo 4, en donde señala que el Estado y la comunidad protegen a la familia y promueven el matrimonio. En este punto vemos que el Estado hace una diferencia entre familia y matrimonio, reconociendo que este no es la única forma de formar una familia. Por lo cual, a diferencia de la Constitución de 1979, la actual Constitución protege a las familias
que nacen por la unión de hecho. Asimismo, este artículo señala que el Estado protege al niño y sobre todo en caso de abandono. Por otro lado, la protección de la familia se regula en el artículo 7 y el artículo 24 de la Constitución Política del Perú. En el primero, se regula que toda persona tiene protección a su medio familiar. En el segundo, se ve que toda persona tiene derecho a una remuneración que satisfaga las necesidades tanto de ella como su familia. En cuanto a la protección del niño, esto se encuentra regulado en el artículo 6, en donde se señala que los padres deben proteger a sus hijos y que todos los hijos tienen iguales derechos. De igual forma, se recalca la labor del Estado en cuanto a las políticas que debe tomar para que esta protección sea eficiente. Mencionaremos las sentencias que hemos estudiado en relación a nuestro tema, el derecho a la protección de la familia y el infante. En la primera sentencia, los derechos que se han vulnerado son los siguientes. Por un lado, el derecho a la igualdad, el cual se encuentra consignado en el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución. Asimismo, el derecho a la protección de la familia, consignado en el artículo 4 de nuestra Constitución. Y finalmente, el reconocimiento a las familias ensambladas. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda a favor del demandante y ordena a la demandada de que reponga las cosas a su anterioridad y de que no haga ningún tipo de distinción entre los hijos y los hijastros del demandado y que brinde el carnet de pase al centro naval sin ninguna discriminación, ya que al hacerlo estaría brindando una acción discriminatoria. En la segunda sentencia, lo cual también podemos mencionar de que se han vulnerado derechos fundamentales, en el cual en el primer caso vendría a ser el derecho al trabajo, consignado en el artículo 22 de nuestra Constitución, asimismo el artículo 4 de protección a la familia y a la acción discriminatoria y al debido proceso, ¿no? A un proceso incorrecto, ya que en esta sentencia al demandante, en esta parte del video mencionaremos las sentencias que hemos estudiado en relación a nuestro tema, el derecho a la protección de la familia y el infante. En la primera sentencia, los derechos que se han vulnerado son los siguientes. Por un lado, el derecho a la igualdad, el cual se encuentra consignado en el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución. Asimismo, el derecho a la protección de la familia, consignado en el artículo 4 de nuestra Constitución. Y finalmente, el reconocimiento a las familias ensambladas. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda a favor del demandante y ordena a la demandada de que reponga las cosas a su anterioridad y de que no haga ningún tipo de distinción entre los hijos y los hijastros del demandado y que brinde el carnet de pase al centro naval sin ninguna discriminación, ya que al hacerlo estaría brindando una acción discriminatoria. En la segunda sentencia, lo cual también podemos mencionar de que se han vulnerado derechos fundamentales, en el cual en el primer caso vendría a ser el derecho al trabajo, consignado en el artículo 22 de nuestra Constitución, asimismo el artículo 4 de protección a la familia y a la acción discriminatoria y al debido proceso, ¿no? A un proceso incorrecto. El grupo ha llegado a las siguientes conclusiones. La protección del derecho a la familia y al niño se encuentra regulado en el artículo 4 de la actual Constitución Política del Perú, en donde se reconoce a la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad. De igual forma se reconoce la protección del niño, sobre todo en caso de abandono. Es así que el Estado tiene la labor de proteger a la familia y al niño. Por otro lado, este derecho ha tenido un gran desarrollo a nivel internacional. Es así que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, han reconocido y protegen tanto a la familia como al niño. Finalmente, las sentencias del Tribunal Constitucional han ayudado a que en el Perú se reconozcan nuevas ideas relacionadas a este derecho. Es así que surgen conceptos como la familia ensablada o la relación que existe entre el derecho laboral y el derecho a la protección de la familia, y el derecho que tiene todo niño
a vivir con su familia para su protección. Tras el desarrollo del trabajo, el grupo ha llegado a las siguientes recomendaciones. En primer lugar, se exhorta a las autoridades para que legislen sobre el matrimonio y la unión de hecho homosexual, para que de esta manera las familias que se generan de esta fuente encuentren protección y amparo por el derecho. En segundo lugar, el Estado debe implementar programas y políticas para que se asegure la protección de los niños y niñas del Perú. Por último, hacer recordar que la sociedad también debe participar en la defensa de la protección de la familia y el niño, ya que así lo establece la Constitución Política del Perú, por lo cual invitamos a las personas a que en la medida de lo posible ayuden a preservar este derecho.